Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo Amazing Spider-Man número 11, con guión de Joe Kelly y Saladin Ahmed, arte de Pepe Larraz y Pere Pérez, junto con Jason Lu y Lee Gatlin. Espero que les guste. La historia comienza con un recuerdo del pasado. Ben y May conversan con un pequeño Peter sobre su insistencia en vestir su pijama de Captain America para ir al preescolar. Peter dice que ese es su uniforme y que siempre debe estar listo. Finalmente, Ben se rinde. Preocupado, advierte que los niños podrían burlarse de él, aunque May sugiere que quizá también se rían con él. Lo importante es dejar que Peter sea quien quiere ser, ya que tendrá muchas oportunidades de ser algo más cuando crezca. Ya en el presente, May observa con tristeza una foto de familia, mientras intercambia mensajes de madrugada con alguien. Él le pregunta si quiere hablar, pero ella le dice que no. Poco después, este alguien, Ricardo, se aparece en su puerta y le propone acompañarla a dar un paseo para despejarse. May sonríe y acepta. Empecemos con lo que estábamos esperando, el enfrentamiento entre los falsos Peter Parker y Spider-Man. Peter comienza preguntando: entonces, ¿cuál es tu jugada, Spider-Man? Spider-Man se queda en silencio. Peter continúa: silencioso y ominoso. ¡Qué aburrido! Pero mejor que una diarrea verbal, supongo. Spider-Man finalmente pregunta: ¿por qué estás haciéndote pasar por Peter Parker? ¿Servirá con un "no es asunto tuyo"? Responde Peter. Spider-Man se queda en silencio. Entendiendo que no servirá, Peter responde: genial, a mí tampoco. Y ambos se preparan para el choque inevitable. Mientras hablan, Spider-Man piensa: hay momentos, fugaces momentos, desde que el experimento comenzó, en los que me encuentro desanclado, pero no de la realidad para ser precisos. Mi mente nunca ha estado tan alineada con la verdad objetiva del mundo. Ambos se embisten mutuamente, intentando derribar al otro en base a fuerza física y golpes en el abdomen. Mientras tanto, Spider-Man continúa pensando: la ciudad necesita un Spider-Man. Por ahora, al menos, yo soy Spider-Man. Usar su piel me desconecta del pasado, del dolor, de la culpa. La liberación es, por decirlo de algún modo, embriagadora, pero también desconcertante. No me gusta. Spider-Man levanta a Peter en el aire, pero Peter se defiende, mientras le dice: le daré un 8 de 10 al traje. Obviamente, oculta una complexión distinta, así como la tecnología que emplea. Pero la verdadera pista es: no tiene sentido arácnido, mientras lo golpea en el rostro. Pero Spider-Man se recupera rápidamente y lo arroja contra una chimenea. Es el turno de Spider-Man, quien, viendo a Peter derribado, le dice: eres rápido, fuerte, ágil y menos hablador también. Eso es un alivio. Dudo que pudieras imitar su sentido del humor. Luego, mientras le dispara telarañas, que Peter esquiva a duras penas, agrega: porque, aunque parezcas inteligente, también eres un idiota. Y estoy seguro de que no tienes en mente los mejores intereses de Peter Parker. Dime dónde está, o tu vida se volverá extremadamente aterradora. Mientras dice eso, él piensa: ahora, quizá más que nunca en mi vida, el enfoque y la claridad serán críticos, o el sueño morirá. Peter levanta la cabeza y le responde: no tienes idea de lo que eso requeriría. No me asusto fácilmente. Mientras se carga de una energía verde, energía psiónica, dándole forma. Pero Spider-Man no se impresiona y le responde: realmente esperaba que fueras el camaleón. Siempre he querido golpear al camaleón. ¿Qué le hiciste a Peter, Ben Reilly?, le pregunta mientras bloquea su ataque. Lo hice algo mejor, responde Ben, retomando su forma de Chasm, y luego agrega: tú, en cambio, estás arruinando completamente la marca. ¿Por qué? ¿Qué te da el derecho de llamarte Spider-Man? Finalmente, consigue estrellarlo contra la chimenea, haciendo que ésta se quiebre. Spider-Man reacciona rápidamente y lanza sus telarañas para evitar que la chimenea se derrumbe, mientras piensa: él hizo una buena pregunta, el clon, Chasm,
cuando lleva el traje. Pero lo más revelador fue cómo lo preguntó. Enfurecido, irreflexivo, cegado por el calor del momento, imagino, acosado por cicatrices psicológicas que no me atrevería a registrar en mi diario. Su único pensamiento era desenmascarar a un falso Spider-Man, enfocado en el objetivo equivocado. Ese podría haber sido yo, pero soy mejor que eso. Luego de que Spider-Man se va, Ben se da cuenta de lo que hizo. Evitó que la chimenea le cayera encima a unos niños. Luego vemos a Ben lamentándose por lo ocurrido, pero Black Cat aparece junto a él y le dice: «Al menos hoy tuvimos suerte. Puede que él no sea nuestro Spider, pero al menos mantiene la vista en el objetivo, Ben». Nos movemos a Harlem. Shocker recibe atención médica mientras le cuenta a Tombstone: «Sabes cómo es. Peleas con él y obviamente quieres ganar, pero sabes que saldrás caminando cuando todo termine. Esta vez no fue así. Él no quería que yo camine». Tombstone le pregunta cuándo tardará en recuperarse, y aunque el médico asegura que en 3 días podría volver, Tombstone le da una semana completa, pero le advierte que las reparaciones de su casa se descontarán de su salario. Luego, Tombstone reflexiona en privado, preguntándose qué le está ocurriendo a Spider-Man, y más importante, ¿por qué siquiera le importa? En eso, una voz le interrumpe, pidiéndole hablar. Es el Hobgoblin, quien, volando frente a él, le asegura que no busca pelea. Propone una alianza estratégica para no entorpecerse mutuamente, sobre todo ahora que Osborn lo está amenazando en los tribunales. Pero Tombstone rechaza cualquier trato, dejando claro que, si se mantiene fuera de sus calles, no tendrán ningún problema. Hobgoblin se retira frustrado, prometiendo que volverán a encontrarse. Nos movemos a una taberna. Felicia se sienta frente a Ben y le pregunta directamente por Peter, a lo que Ben responde que está vivo. Felicia exige una explicación y él responde que cree que es el vínculo de los clones, aunque no sabe con certeza cómo llamarlo. Y luego le pregunta: ¿fuiste parte de ese caos con los Scions, con los herederos? Como comentario, Ben se refiere al evento de las 8 muertes de Spider-Man, que puedes encontrar en el canal. Felicia responde: brevemente, fui a un refugio en la tormenta después de... Pero Ben la calla, ya que no quiere saber lo que hizo esa noche con Peter en su habitación. Y agrega: después de que muriera, y muriera, y muriera, lo sentí, cada vez. En la misma parte de mi conciencia donde vive el sentido arácnido, había un vacío. Simplemente lo supe. Pero entonces, ese espacio se llenó de nuevo, vivo. Luego se le ocurre una mejor forma de llamarlo, el Clone Sense, el sentido clonal, y aprovecha para pedir otro trago. Felicia acepta pagarlo y le pregunta: ¿fue este tu plan entonces? ¿Como la última vez? Él desaparece, tú sales de la nada y te haces pasar por Peter. ¿Y quién es ese Spider-Man? Como comentario, Ben tomó el rol de Spider-Man, trabajando con Black Cat durante Amazing Spider-Man Beyond del 2021. En eso aparece Janine, la novia de Ben, y él las presenta. Justo a tiempo, nena. Janine, Felicia. ¿Recuerdas a Peter? Ella es su amiga, interrumpe a Felicia, y luego pregunta si lo de las pelirrojas es genético, haciendo alusión a Mary Jane. Janine responde: afortunadamente para mí, sí lo es. Luego, mientras se preparan para irse, Ben agrega: no sé quién está usando el traje, y no me importa. Él pronto descubrirá lo que tengo. A veces, tienes que conseguir algo para darte cuenta de que no lo quieres. Felicia le confiesa que está confundida y le pregunta por qué se hace pasar por Peter si eso no fue su plan. Ben evita responder y le dice que ella está haciendo la pregunta equivocada. Estoy seguro de que Peter no está muerto, y ambos sabemos lo terco que puede ser. La pregunta no es ¿dónde está? La pregunta es ¿por qué no quiere volver? Finalmente se despiden. Ben y Janine se marchan, dejando a Felicia sola con más dudas y con la cuenta. Y se pregunta si dejar a la mujer que pague también será algo genético. Luego vemos imágenes de 2 escenas distintas. La primera, de Spider-Man entrando a su casa por la ventana,
quitándose los cartuchos de telaraña y sirviéndose un trago. La segunda, de la tía May volviendo a casa y colgando la foto que encontró en la pared. Mientras ellos hacen eso, Spider-Man piensa: esta noche fue valiosa, dejando de lado las contusiones musculares profundas. Tengo datos claros. Estoy mejorando, manteniendo mis emociones bajo control. Si alguien iba a hacer que me desate, tenía que ser un clon de Peter Parker, golpeándome contra un edificio antiguo. Más temprano esta noche, antes de esa confrontación, pensaba en rendirme. Si me convierto en un animal cada vez que entro en acción, no soy valioso. Soy un lastre para el sueño. No puedo hacerle eso a Peter. Le debo demasiado. Él salvó mi vida. Yo salvaré su sueño, su legado. Ahí se revela la identidad de este Spider-Man, quien, quitándose la máscara, sentado junto a la chimenea, toma un sorbo de su trago y agrega: ¿alguien puede culparme por elegir el suyo en lugar del mío? Norman termina con una última frase: hasta que regrese, y por ingenuo que parezca, creo que volverá. Esta ciudad tendrá esperanza. Tendrá Spider-Man, aunque sea lo último que haga. Pero no se ha percatado de que un misterioso guerrero o guerrera, si nos guiamos por la armadura, lo observa desde lejos, mientras dice: los monstruos siempre reciben su castigo. La segunda historia nos traslada a otro mundo, muy lejos de la Tierra. Un pequeño animal, una especie de ratón, ingresa a una cueva, mientras escuchamos los pensamientos de alguien. Todo lo que veo es oscuridad. Mi cuerpo me resulta extraño ahora. Percibo frío, la intemperie, pero no siento nada, excepto dolor. Definitivamente, todavía siento dolor. Mientras arroja una enorme piedra sobre la criatura, aplastándola por completo. Y luego se la lleva a la boca para comérsela así nomás. Este es Peter Parker, quien aún tiene puesto parte de su traje de Spider-Man. Y sus ojos reflejan horror y desesperación, mientras continúa pensando: no hay nada que pueda hacer más que agachar la cabeza y exprimir algo parecido a la supervivencia. Esta es mi vida ahora. Un salto atrás muestra las semanas anteriores de Peter en este entorno hostil. Aunque consigue recolectar agua de lluvia usando su traje, todas las plantas que encuentra solo lo hacen vomitar. Peter recuerda lo que le dijo Hellgate: ¡hazte más fuerte! Lo que le causa gracia, ya que, con el pasar de los días, se va debilitando más y más, pero no sabe que alguien lo observa a la distancia. No tiene suerte con la casa, ni con las plantas que encuentra. Ninguna es comestible. Así pasan sus días, hasta que en uno de ellos termina cayendo, quizá para no levantarse más. Pero en eso ve una luz dorada delante de él, y escucha una voz que le dice: «Príncipe de Steel Silk, no estás acabado». Luego, otra luz, más potente, lo ilumina desde el cielo. Cuando Peter alza la vista, ve que ésta sale de una nave espacial. Nos movemos a varias semanas después. Peter se encuentra a bordo de The Beacon, el faro, una nave autosuficiente para la investigación del espacio profundo. Lo vemos afeitado y con un nuevo traje, levantando un enorme aparato metálico con una sola mano, mientras dice: «Pensé que habías dicho que esto era pesado». En respuesta, su acompañante activa la gravedad en la nave, haciendo que Peter no pueda seguir cargando el objeto. Peter protesta, llamándolo maníaco. Pero el Dr. Starblood se ríe del incidente y luego agrega: «Lo que realmente importa es, ¿te asustaste? Si es así, ¿te orinaste? Y si es así, ¿puedo tener una muestra?». Peter, sonriendo, le responde: «No tienen departamento de recursos humanos de donde vienes, ¿verdad?». A lo que el alienígena contesta: «Ja, Peter, muchacho, de donde yo vengo, no tenemos humanos». «¿Algún dato notable de tus esfuerzos?». Peter responde que los resultados muestran una salud perfecta, aunque lo admite con cierta decepción, ya que espera lograr más que eso. Luego le dice al doctor: «También espero que algún día uses pantalones debajo de ese flexisuit», refiriéndose al traje que a veces usa el alienígena, quien solo se ríe. «No es un chiste», le aclara Peter.
y el doctor le responde: «Ja, lo sé. Eso lo hace más gracioso. Ja, ja». Luego los vemos compartiendo una comida mientras escuchamos los pensamientos de Peter. He pasado las últimas semanas haciéndome todas las pruebas concebibles para confirmar dos cosas: que no estoy soñando y que no estoy muerto. Porque este lugar es como imaginaba el cielo cuando era niño. Cuántas noches me tumbé en el armario de mi cuarto en Queens y recé para que me abdujeran los aliens y me llevaran a una aventura. Durante su conversación, Santo le revela que considera la pizza una delicia y que no ha encontrado nada parecido a pesar de haber explorado incontables mundos civilizados, por lo que piensa que debe tener algo que ver con el agua de Nueva York. «¿Le extrañas?», le pregunta a Peter, y él le responde: «¿Quién quiere una porción grasienta de $2 cuando puedes tener ensalada de fruta misteriosa del planeta X?» Santo observa que la broma de Peter revela cierta nostalgia por la Tierra, la que describe como un lugar maravilloso por su biodiversidad y las mutaciones únicas del planeta, asegurando que planea escribir libros sobre ello. Sin embargo, lamenta que con la galaxia en guerra, lo que se ve en los eventos de Imperial, también en el canal, una visita sea imposible. Luego, el entrenamiento se reanuda, y Peter piensa: Santo no pregunta cómo terminé en un planeta árido a años luz de casa, y yo no se lo digo tampoco. Estamos alineados en nuestro respeto por la privacidad del otro, la curiosidad, y un único objetivo. Para Peter, ese objetivo es hacerse más fuerte, y recuerda una y otra vez lo que le dijo Hellgate cuando lo venció en su último enfrentamiento: «¡Hazte más fuerte!». Tras el entrenamiento, Santo felicita a Peter, aunque Peter le recuerda que un elogio no significa progreso. «Peter, eres más de 100 veces más fuerte que el 99.9999% de toda tu especie», le dice Santo. «Y tú eres el mejor ingeniero xenobiológico de la época, según la contraportada de tu libro», le responde Peter. «¿Puedes ayudarme a lograr lo que quiero?». Una explosión los interrumpe, pero Thanos le asegura que puede hacerlo, y luego le pide que limpie el desastre. Mientras Thanos descansa en el exterior, Peter se prepara para la labor de limpieza, mientras piensa: «La sensación es eléctrica, las palabras repitiéndose en mi cabeza, desplazando todo lo demás. Él puede hacerlo, puede hacerme más fuerte. Soy reacio a dejar que esa confianza se convierta en esperanza, pero es agradable sentir algo distinto a la desesperación y el miedo. En casa, en una noche como esta, me pondría el traje y me balancearía un buen rato para despejar la mente. Lo siguiente mejor es hacer un poco de trabajo». Santo siempre se queja del desorden en las cubiertas inferiores. «Mi mente y espacio de trabajo son impecables porque tengo un nivel entero solo para basura», es uno de sus lemas. Así que lo sorprenderé con una pequeña sesión de limpieza para aprovechar mi insomnio. Pero cuando Peter ingresa al lugar, se lleva una sorpresa. Delante de él descubre filas de tanques con criaturas encerradas en su interior, al mismo estilo de The Collector, el coleccionista, pero con una mesa de operaciones al fondo. Y se lleva otra sorpresa cuando Thanos aparece detrás de él, lamentándose de haberse descuidado por estar pasándola bien. Mientras tanto, Peter piensa: «Demasiado bueno para ser verdad. Siempre es demasiado bueno para ser verdad». Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Iraque Mariño 6907. Gracias por formar parte de la familia de Ryuse Comics. Peter le reclama: «Dijiste que estabas experimentando con plantas, criaturas no sensibles». Thanos le responde: «Me agradas, Peter. A diferencia de esta chusma, eres inteligente, trabajador, y vas a hacer un gran libro algún día». «Libéralos», le exige Peter. «No», le responde Thanos. «Mi trabajo continúa sin cesar, así que déjame proponerte una alternativa, muchacho. Subimos, nos servimos una copa de cerveza y discutimos esto como hombres de ciencia». Pero Peter lo interrumpe y le grita: «¡Libéralos!», mientras le lanza un puñetazo que Thanos detiene con facilidad, atrapando su puño. Y luego le dice: «Peter, las mascotas tienen camas. Los animales
jaulas. Elige mascota. Pero Peter se libera con una patada. Thanos contraataca mientras le grita: Peter, estás en las profundidades del espacio, en mi nave. ¿Qué lograrás con este caos? Dignidad, creo, responde Peter mientras lo golpea en el rostro. Esa cosa está sobrevalorada, contesta Thanos mientras presiona un botón. Peter cree que el maníaco acaba de apagar la atmósfera simulada de la nave y echa a correr. Thanos coge un arma y se lanza en su persecución mientras le dice: Te encontré hecho un despojo tembloroso, al borde de la muerte. Tu único motor era la supervivencia. ¿Dónde estaba la dignidad en esa vida, según tú? ¿Tenías dignidad en tu mundo natal? ¿Un planeta al que no tienes prisa por regresar? ¿O eras simplemente otro engranaje en la maquinaria de algún tonto, contando los días hasta morir? Lo que yo te ofrezco es propósito. Entregar tu vida a la ciencia. ¿Qué más tienes? Pero se interrumpe a sí mismo al ver a dónde ha entrado Peter. Y luego él le responde, mientras sale de ahí: Tengo tu flexisuit. Ahí vemos a Peter con el flexisuit recubriendo su cuerpo, dándole la apariencia de un Venom, pero dorado y sin colmillos. ¿Quién piensa? Hay un segundo de conexión, más como una interfaz. Y boom, es como si no llevara nada puesto y al mismo tiempo estuviera cubierto de armadura. Peter inmediatamente lo ataca, disparándole desde ambas manos, pero Star-Lord lo esquiva con facilidad mientras le dice: ¿Te gusta? Es de mis mejores trabajos. El caparazón de un Tech-Narc reaprovechado. Todo del Tech y nada del Narc. Luego le dispara con su arma, hasta que consigue darle de lleno y derribarlo, mientras agrega: Cuesta acostumbrarse, especialmente para un primitivo como tú. Pero ahora puedes ver por qué no llevo nada bajo el traje. Programé el interior para que se sintiera como seda dimesiana. Sí, wow, eso es realmente suave, responde Peter desde el suelo. Ciencia, agrega Thanos mientras le apunta de nuevo. Este es el buen trabajo que me pedirías abandonar por inclinarme ante tu miope moralidad. Peter levanta la mirada y le responde: Tenemos gente como tú en la Tierra, fanáticos de la tecnología que priorizan el progreso sobre las personas. No son mis favoritos. Tus opiniones ya no importan, contesta Thanos, pero Peter logra usar el traje contra él, haciendo que desde su espalda salgan tentáculos que le hacen errar el disparo, mientras le dice: Oye, mira, descubrí cómo funciona tu moderno traje. Y luego, mientras lo golpea con fuerza en el rostro, agrega: Nada mal para un primitivo. ¡Imposible!, exclama Thanos. Y Peter le responde: ¡Ciencia!, mientras lo golpea nuevamente. Finalmente, con una última patada, lo estrella contra el suelo, noqueándolo. Y se dice a sí mismo: Bien, es un comienzo. Como comentario, Thanos no contaba con que Peter comprendería cómo usar el traje tan rápido, pero Peter ha usado una infinidad de trajes a lo largo de su vida, algunos de ellos vivientes. Habiendo terminado con Thanos, Peter desciende al nivel inferior y le pide al traje que traduzca lo que va a decir a todos los idiomas, para poder comunicarse con el grupo de alienígenas cautivos. Luego abre la compuerta, los libera de sus celdas y les dice: Lamento no haber llegado antes, pero ahora están bien. Estoy aquí para ayudar. Mi nombre es Peter. Perfecto. Otro idiota llamado Peter terrestre al rescate. Sin ofender. Bueno, en su mayor parte, responde Rocket Raccoon, quien era uno de los prisioneros. ¿Rocket?, exclama Peter, sorprendido de verlo ahí, junto a muchos otros alienígenas, incluyendo una especie de lagarto simbionte llamado Simpi, que suelta un brrrch de su boca. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Hay una tercera historia sobre Rapid, un personaje nuevo que apareció en Giant Size Spider-Man 2025, un nuevo superhéroe que puede detener el tiempo, pero no la incluí aquí para no hacer el video más largo. Ya les contaré sobre él después. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.